Hola, Sí, doctora, sí se ven los datos. ya. Entonces, si por A vez se dejara de ver o se perdiera algún momento, el audio me avisan para volver a repetir, ¿ya? Ya, damos inicio a la clase. Bueno, para entender las cardiopatías congénitas tenemos que trasladarnos a la etapa embrionaria, ¿no? Que es durante las primeras 8 semanas de gestación donde se va a dar la formación de las cavidades cardíacas. El área cardiogénica se va a dar en el embrión en el día 18, unos vasos primitivos que se van a fusionar y van a formar unos tubos endocárdicos que van a tener flujo sanguíneo más o menos el día 20. Estos tubos endocárdicos se van a fusionar y van a dar origen a un truncus, el truncus arterioso. El truncus arterioso va a dar origen a las arterias principales que son la aorta y la pulmonar. Va seguido del bulbus cordis, que va a ser el ventrículo derecho, y el ventrículo primitivo, que va a ser el ventrículo izquierdo. Los atrios primitivos van a dar origen a las aurículas. El truncus va a dar un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, como una S, y va a hacer que las aurículas suban, asciendan y queden definitivamente arriba y los ventrículos abajo. Los arcos aórticos van a desarrollar solamente uno de ellos, el resto van a hipotrofiarse. En más o menos el día 35 que ya vamos a tener por fuera las estructuras cardíacas ya formadas. ¿Qué pasa por dentro? Más o menos el día 28 de la gestación se van a dar origen a las cavidades cardíacas, ¿no? La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y un septum. El septum interauricular, el septum interventricular, ¿no? Y luego vamos a tener origen a las válvulas. Las válvulas en el lado derecho va a ser la válvula tricúspide y en el lado izquierdo la válvula mitral. El septum interauricular va a estar formado por un septum primario o el septum primo y un septum secundario o el septum secundo. Y el tabique interventricular va a estar formado por una porción membranosa y una porción muscular. 8 semanas ya tenemos ya formado el corazón con las válvulas. Esto es en el periodo embrionario. Entonces, lo importante es rescatar de que el tronco arterioso nos va a dar origen a las arterias principales, el bulbo al ventrículo derecho, el ventrículo primitivo es el ventrículo izquierdo, la aurícula primitiva es la aurícula izquierda, el seno venoso va a ser la aurícula derecha, y acá lo importante vamos a tener al nodo sino auricular, que es el tejido de conducción, el marcapaso cardíaco, ¿no? Y las venas viteninas van a ser las venas cavas. El día más o menos 22. Ahora, para poder nosotros identificar qué tipo de cardiopatía congénita tenemos que entender los términos, ¿no? ¿Qué es un situs solitus? ¿Qué es un situs inversus? El situs solitus es aquel en el cual la orejuela derecha está en posición derecha, ¿no? Entonces yo voy a decir, este corazón tiene un situs solitus. Ahora, ¿qué pasaría si la orejuela derecha no está en posición derecha, sino en posición contraria? La orejuela derecha en posición izquierda sería un situs inversus. Ahora, si la orejuela no está ni a la derecha ni a la izquierda, está al medio, sería un situs ambiguos, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a los situs, la posición. Situs, posición de la orejuela derecha. Solitus en el lado derecho es normal y si lo encontramos en el lado izquierdo invertido es el situs inversus. Ahora, la concordancia es la comunicación que existe entre una cavidad y otra, ¿no? Por ejemplo, la aurícula derecha se debe comunicar con el ventrículo derecho. Entonces, es una concordancia atrioventricular derecha. Igual en el lado izquierdo, la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo. Hay una concordancia atrioventricular izquierda. Y si salen de la aurícula derecha, acá hay una, ya. Y si del ventrículo derecho sale una arteria y esta es la pulmonar, entonces es una concordancia ventrículo arterial derecha.
Ahora, si el ventrículo izquierdo se comunica con la aorta, es una concordancia ventrículo arterial izquierda. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque hay patologías en las cuales vamos a tener una alteración, ya sea de la posición, de la situación o estructural. Y eso es llamado la cardiopatía congénita. Congénita se dice porque nacen con ese defecto, esa malformación. ¿Ya? Ahora, las situaciones del corazón, pues lo normal que esté en posición del levocardio. Entonces, la punta más o menos está en 39, no sé, hasta 40, no, 60 grados será, 60 grados de inclinación que tiene el ápex cardíaco hacia la izquierda. La situación normal es en levocardia. Ahora, hay posiciones en dextrocardia cuando el corazón está hacia el lado contrario, ¿no? Y cuando el corazón está al medio, decimos que el corazón está en posición de mesocardia, ¿ya? Entonces, así como hay un situs atrial, también hay un situs visceral. El situs visceral, en el cual podemos ver las estructuras tanto internas del tórax como es los pulmones o del abdomen, ¿no? Como es el hígado. Importante porque en el examen físico del recién nacido el hígado es palpable. La pared abdominal es tan delgada y finita que a veces se puede visualizar el hígado, ¿no? Se palpa y se visualiza la posición, la situación del hígado en el flanco derecho. Entonces, si yo encuentro al examen clínico a un bebé con el hígado en el lado izquierdo, entonces voy a pensar que es una situación invertida, ¿no? Está al revés. Entonces, así como hay un situs inversus visceral, puede ser un situs inversus cardíaco. Por eso es importante el examen clínico. Ahora, durante la vida fetal tenemos 3 shunts, cortocircuitos fetales, que nos van a permitir hacer una mezcla de sangre en las cavidades cardíacas. Acá no hay problema de mezcla de sangre, ¿por qué? Porque el bebé se oxigena de la madre, ¿no? A través de la placenta. Entonces, los 3 shunts cortocircuitos fetales normales son uno es el conducto arterioso que comunica la aorta con la arteria pulmonar. 2 es el foramen oval que va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y 3 es el ducto venoso que va a comunicar a la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nace el bebé? El bebé nace, tiene que haber un cambio de presiones, porque en la vida fetal el pulmón está lleno de un líquido pulmonar. Este pulmón, al nacer el bebé, expulsa ese líquido pulmonar y se llena de aire. Entonces, el cambio de agua a aire genera un cambio de resistencias vasculares pulmonares. Durante la vida fetal, la resistencia pulmonar es alta, es a veces suprasistémica. Después de nacer, la resistencia vascular pulmonar cae, disminuye. Entonces, este cambio de presiones va a ocasionar el cierre de las comunicaciones de los shunts, ¿no? El conducto arterioso, el foramen oval. Y bueno, el ducto venoso se va a cerrar al momento del nacimiento con la ligadura del cordón umbilical, ¿no? Va a quedar un ligamento. Ahora, para pediatría es muy importante mantener o saber los pesos, porque toda la medicación, lo que van a recibir los niños es con el peso. Hay fórmulas en las cuales nosotros podemos calcularle, ¿no? Al recién nacido, en 3 kilos 200, 3 kilos 300. Y entre 3 a 12 meses es la edad en meses más 9 sobre 2. Entre 1 y 6 años, la edad en años por 2 más 8. ¿No? Y entre 7 y 12, la edad de años por 7 menos 5 entre 2. Si conocen la fórmula y la recuerdan, muy bien. Pero hay otra fórmula que nos sirve para calcular el peso en los niños en la emergencia, ¿no? La fórmula de Hantevi de la manito, en el cual pone un número impar a cada dedo y le aumenta un 0 y es el peso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 1, 3, 5, 7, 9, serían las edades de los niños. Y el peso sería 10
15, 20, 25, 30. El peso aumenta de 5 en 5 y la edad aumenta de 1 a 1, ¿no? Un número siguiente, pero impar. Entonces, calculamos para un niño de 1 año un peso de 10 kilos. Un niño de 3 años pesaría 15 kilos. Uno de 5, 20, el de 7, 25 y el de 9 años, 30. ¿No? Es una manera fácil para poder nosotros hacer el cálculo del peso en los niños para darle el tratamiento que corresponde. A ver, en cuanto a las funciones vitales, ¿se escucha el audio, chicos? ¿Ustedes están todos ahí? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, si tienen alguna duda pueden preguntar, levantar la manito, escribir. Ya, si no les queda claro, para aumentar o explicarles mejor, si es que no estuviera claro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, doctora. Ya, sigamos. Entonces, en cuanto a las funciones vitales en los niños, las presiones arteriales son bajas, ¿ya? Sistólicas de 70, 80 y diastólicas 50, 60. ¿No? En un adulto normal una sistólica tiene que ser mayor de 110, 120. ¿No? En cuanto a la frecuencia respiratoria en los niños es alta, ¿no? Ellos manejan ventilaciones entre 40 a 50 por minuto. En un recién nacido, para yo decir que hay polipnia, hay distrés respiratorio, la frecuencia respiratoria debe estar más de 60. Y que no pasa en los niños grandes, ¿no? O los adolescentes. Nosotros, por ejemplo, estamos entre 15 y 20, igual que los adolescentes, ¿no? De 16 años, 12 a 20 ventilaciones por minuto. Pero si yo encuentro a un adolescente con una ventilación de 40, 50 por minuto, entonces diré que este niño tiene un problema de distrés respiratorio, ¿no? Pero no así en un recién nacido. El recién nacido es normal. En ellos 40 o 45 respiraciones es normal. Ya, en cuanto a la frecuencia cardíaca, ellos son taquicárdicos, ¿no? Ellos tienen frecuencias altas, 120, 140 al nacer. Que no así es en los adultos. Los adultos tienen 60, 70. Es más, los adultos sufren a veces de dislipidemia, sufren de hipertensión, reciben a veces beta bloqueadores, ¿no? Están con su propanolol. Entonces, su frecuencia es normal en 58, 60. Para un adulto es normal, ¿no? Pero a un bebito recién nacido que lo encuentre con 60 de latidos es bradicardia, ¿no? Entonces hay que hacer algo en un bebito. En un adulto es normal 60. Ahora, en cuanto a la temperatura, los niños pequeños tienen un grado más, ¿no? 37,5, 38 de temperatura. ¿Por qué? Porque ellos tienen una grasita parda, ¿no? Hace que mantengan su temperatura corporal más alta. Y de ahí la labilidad en los recién nacidos. Peor si son prematuros extremos, ¿no? Hay que mantener la temperatura un grado mayor que lo normal y mantenerlos en las servocunas, en las cunitas especiales para ellos, ¿no? Tiene unas cunitas especiales que tienen monitores de temperatura, ¿no? Están conectados a sus sensores de temperatura y mantener una temperatura alta, adecuada para ellos, para que puedan realizar sus funciones de homeostasis, ¿no? Eso en cuanto a las funciones vitales. Bueno, entrando ya de plano a las cardiopatías congénitas, pues diremos que las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades que se van a caracterizar por una alteración estructural y una alteración en la formación, ¿no? Del mismo corazón durante el periodo embrionario. Ahora, en cuanto a la sintomatología es variada, ¿no? Los niños que padecen alteraciones congénitas cardíacas, pues depende qué tipo de alteración tengan, van a tener la clínica. Los niños que nacen con un CIB van a ser síntomas de hiperflujo, ¿no? Hiperflujo pulmonar. Vamos a tener síntomas de disnea, distrés respiratorio, insuficiencia cardíaca en los primeros 3 meses de vida. Pero los niños que nacen prematuros van a tener más riesgo de tener ductus arterioso persistente,
¿no? Eso también va a ser una cariopatía congénita que causa hiperflujo pulmonar. La clínica va a ser al nacer, ¿no? En los primeros meses. Ahora, en cuanto a la tetralogía de Fallot, pues los niños con Fallot van a tener problemas de cianosis, ¿no? De disnea, cianosis, porque va a haber un flujo pulmonar disminuido. Y eso, si es un Fallot extremo, pues va a ser crítico en el periodo neonatal, ¿no? Van a tener síntomas o clínicas de cianosis, hipoflujo pulmonar al nacer, o los primeros días. Ahora, hay varias clasificaciones, pero esta me parece una de las más completas para las cariopatías congénitas. Lo dividen en acianóticas, que no dependen del oxígeno, y las cianóticas, que son dependientes del oxígeno. Dentro del grupo acianóticas tenemos las que tienen flujo pulmonar normal y las que tienen flujo pulmonar aumentado o hiperflujo pulmonar. Dentro de las cariopatías que tienen hiperflujo pulmonar, pues tenemos a las comunicaciones, ¿no? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, el conducto arterioso persistente, también conocido como ductus, los canales atrioventriculares. Ahora, los que tienen flujo pulmonar normal y son acianóticas, pues la estenosis pulmonar, la coartación de aorta. Ahora, dentro de las cianóticas, los bebés azules, ¿no? Que son cianóticos. Entonces, tenemos los que tienen flujo pulmonar normal o disminuido y los que tienen flujo pulmonar aumentado. ¿Quiénes tienen flujo pulmonar aumentado? Pues los troncos arteriosos, los ventrículos únicos, la transposición de grandes arterias, los drenajes venosos anómalos totales, el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico. Ahora, los que tienen flujo pulmonar disminuido o cianóticos y disminuido, a la cabeza tenemos al Fallot, ¿no? La tetralogía de Fallot, tenemos la atresia tecospidia, la anomalía de Epstein. Ahora, en cuanto a la frecuencia de las cariopatías congénitas, pues la cariopatía congénita más frecuente a nivel internacional es la comunicación interventricular, entre 25 a 30% de todos los casos. La comunicación interauricular es un promedio de 10%. El conducto arterioso 6%, la tetralogía de Fallot y estenosis pulmonar y coartación entre 6 y 7%. La transposición 5%, las estenosis aórticas 5%, los canales atrioventriculares 4%. Ahora, hay cardiopatías congénitas que van asociadas a cromosomopatías, ¿no? Como son las trisomía 21, el síndrome de Down. Casi el 50% de los pacientes con Down van a tener lesiones cardíacas como comunicaciones, ¿no? Los canales atrioventriculares, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular. El síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, no, casi no los vamos a ver mucho en consulta, porque estos niñitos nacen y fallecen a los días, ¿no? No llegan a veces a pasar el periodo neonatal. De todos, el que más vamos a ver en consulta va a ser el síndrome de Turner, ¿no? Que va a ser más o menos un 25% de una cardiopatía asociada a la aorta, ¿no? A las grandes arterias. Coartación de aorta, estenosis pulmonar. Los otros no van a ser muy frecuentes en la consulta. Ahora, yo para decir que este niño tiene una cariopatía congénita cianótica, pues tengo que reconocer cuándo hay cianosis central y cuándo hay cianosis periférica. La cianosis central la vamos a poder visualizar en la boca, en el paladar, ¿no? Las mucosas de los bebitos. Y la cianosis periférica la vamos a ver en los dedos, en la yema, en la leche unguial de los deditos de los niños. Entonces, si yo tengo una saturación menor de 75%, entonces voy a decir que este bebito es cianótico, ¿ya? Entonces, en cuanto a presiones y saturaciones normales en las cavidades cardíacas, en el lado derecho la presión y la saturación es baja. La saturación es menor de 75 o 75 y la presión es hasta 15. En el lado izquierdo la presión es alta, puede llegar a 120, 130 y la saturación también a 98, 97, ¿no? Porque llegan las venas pulmonares cargadas con sangre oxigenada. En el lado derecho las venas cavas traen sangre desoxigenada.
Entonces la saturación en el lado derecho es baja, en el lado izquierdo es alta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una cardiopatía congénita? Pues hay una mezcla, hay una comunicación entre ambas cavidades, entonces la saturación ya no va a ser 75 en el lado derecho ni 97, van a tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Pueden llegar a saturar 80, 75, ¿no? En los dos, entre las dos cavidades. Hay mezcla. Cuando hay mezcla, la saturación baja y las presiones en el lado izquierdo, que eran más altas, pasan, ¿no? Cuando hay una comunicación interventricular, por ejemplo, en el lado derecho las presiones aumentan y el paciente puede tener una hipertensión pulmonar, ¿no? Porque normalmente la presión es baja, es hasta 15, 20. Si yo tengo más de 30 ya hay hipertensión pulmonar moderada, ¿no? Más de 50 ya es severa. Entonces, si hay una comunicación interventricular, la presión va a aumentar en el lado derecho, ¿no? Porque la presión del lado izquierdo va a aumentar, va a hacer que aumente. El flujo de sangre del lado izquierdo hacia el lado derecho va a hacer que aumente la presión en esta cavidad y esto va a ser una hipertensión pulmonar. Ahora, entendiendo que la cianosis, ya sea central o periférica, entonces tenemos que identificar, ¿no? Si es una cianosis central, pues lo más probable es que sea una cardiopatía congénita. Si es una cianosis periférica, lo más probable es que sea una causa extracardíaca, puede ser un shock o defectos en la circulación, ¿no? Los pacientitos que van a pasar por frío también, los bebitos tienen la pielcita marmórea, pero solamente es en la parte periférica. Ahora, existe un algoritmo en el cual nosotros podemos guiarnos para manejar o dar la atención al paciente con cianosis, ¿no? Con una cardiopatía cianótica. Entonces, si veo al bebito que al nacer presenta cianosis, le pongo el saturómetro y satura menor de 75%, pues le pongo oxígeno. Ese es el test de hiperoxia, ponerle oxígeno. Si yo veo que al bebé cianótico le pongo el oxígeno y mejora, entonces es una patología pulmonar. Pero si yo veo que el bebé nace cianótico, le pongo el oxígeno y no hay respuesta al oxígeno, pues lo más probable es que sea una cardiopatía congénita cianótica. Entonces, yo con la placa de tórax voy a poder distinguir si es una cardiopatía con flujo pulmonar aumentado o es con flujo pulmonar disminuido. ¿Cómo así? Sí se puede. Bueno, por ejemplo, en el caso acá tenemos el falot, por ejemplo. En el falot vamos a tener en la radiografía una imagen de hipoflujo pulmonar. La placa va a estar negra, ¿no? Negra. No así en la transposición, por ejemplo. En la transposición acá hay un hiperflujo pulmonar. Entonces vamos a poder ver la placa blanca, ¿no? El pulmón está inundado. Entonces, sí se puede hacer el diagnóstico con una radiografía de tórax, si es una cardiopatía con hipoflujo o con hiperflujo, sí se puede, ¿no? Si conocemos las patologías cardíacas congénitas. Entonces, ya teniendo si es un hipoflujo o hiperflujo, pues ya con la ecografía nosotros ya le hacemos el diagnóstico completo, ¿no? El nombre y el apellido de la cardiopatía congénita. Ahora, si yo sé que es un niño con hipoflujo pulmonar y necesito mantener permeable el conducto arterioso, pues utilizo las prostaglandinas, ¿ya? Si yo veo un bebito que tiene un falot, digamos, ¿no? Que necesito que el conducto arterioso esté permeable, entonces uso prostaglandinas para que no se me cierre. Ahora, si yo tengo el otro extremo, tengo un bebito con hiperflujo pulmonar, entonces yo necesito que más bien el conducto arterioso se cierre, entonces usaremos los AINES. Los AINES permiten que el conducto arterioso se siga manteniendo abierto. No, al revés, estoy mal. Los AINES hacen que el conducto arterioso se cierre. Más bien, eso yo le doy con niños que nacen con conducto arterioso persistente. En cambio, la prostaglandina es la que nos permite mantener abierto el conducto arterioso. Si yo tengo hipoflujo, le doy prostaglandina. Si yo tengo hiperflujo, entonces le doy AINES, ¿ya? Eso sí, lo tengan claro. Las prostaglandinas abren el ductus y los AINES lo cierran.
Ya, en cuanto a la imagen radiológica, pues si no conocemos las cardiopatías congénitas va a ser poca ayuda, ¿no? Si no sabemos, ve una placa blanca, una placa negra, pero no sé qué cardiopatía será. Pero si conocemos las cardiopatías vamos a poder identificar. Ah, no, la profesora dijo que era una paciente bebé moradito con placa negra. Ah, puede ser un falot, ¿no? Un hipoflujo pulmonar. Veo una placa blanca y la imagen de, la, de la silueta cardíaca es redonda como un huevo ovoide. Ah, es una transfusión de grandes vasos, ¿no? Sí se puede hacer el diagnóstico con la imagen radiológica, pero conociendo las cardiopatías. Por ejemplo, acá tenemos el signo de la espada turca, que es el signo de un drenaje venoso anómalo pulmonar, pero parcial. Parcial se dice porque solo 2 venas pulmonares drenan en el lado derecho. Las otras 2 drenan en la aurícula izquierda. Y se ve una imagen paralela a la silueta cardíaca, similar a una espada turca. Por eso le llaman el signo de la espada turca. Ahora, ¿qué pasa cuando el drenaje venoso es anómalo pero es total? Las 4 venas pulmonares drenan a un colector, el colector a una vertical, la vertical a la innominada y terminan en la aurícula derecha. Hacen un circuito extracardíaco, supracardíaco. Entonces, este circuito extracardíaco va a dar la imagen de la cabecita del muñeco de nieve. Entonces, yo veo una placa blanca porque acá hay hiperflujo pulmonar y veo la imagen de encima de la silueta cardíaca hay una cabecita de un muñeco de nieve, entonces digo, esto es un drenaje anómalo pulmonar total, ¿no? Acá se me puede ver mejor. Ahora, en cuanto al falot, el falot tiene 4 componentes. Hay una componente de hipertrofia del ventrículo derecho que hace que la puntita del lápiz cardíaco se levante, por eso da la imagen del zapato sueco. Hay una estenosis de la arteria pulmonar, pues vemos una excavación en el lugar donde debería estar la arteria pulmonar, no está excavado. Y hay un CIB, bueno, el CIB no lo vemos acá, lo vamos a ver en la ecocardiografía. Los componentes son, y la aorta, el cabalgamiento. Hay un cabalgamiento, acá nos sacamos, vamos a ver. Acá, ahí está, esta imagen quería que vean. ¿Qué pasa en el falot? Hay un CIB, una comunicación interventricular, hay una hipertrofia del ventrículo derecho, hay un cabalgamiento de la aorta en 50% y hay una estenosis de la arteria pulmonar. Y la silueta cardíaca tiene una imagen de una bota. Y eso lo podemos ver en la placa, ¿no? Acá vemos hipoflujo, bebé cianótico, placa con hipoflujo, corazón con imagen, una silueta cardíaca, similar a un zapato sueco. Entonces este es un falot, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la transfusión de grandes vasos? En la transfusión de grandes vasos hay una alteración, hay una discordancia ventricular arterial. ¿Qué pasa? Acá está. Normalmente del ventrículo derecho tiene que salir la arteria pulmonar. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, se bifurcan sus 2 ramas, la rama derecha, la rama izquierda, y la aorta sale del ventrículo izquierdo, sale por detrás de la pulmonar, luego hace un callado y empieza la aorta descendente, ¿no? Desciende. Esto es en un paciente normal. ¿Por qué se da esta posición? Porque hay un tabique aortopulmonar que hace un giro. Al inicio la aorta está hacia adelante, pero el tabique gira en 90 grados, la aorta queda hacia el lado derecho y sigue girando este tabique y la aorta queda en posición posterior y la pulmonar anterior. Así debería quedar, ¿no? La pulmonar adelante y la aorta posterior. Pero, ¿qué pasa si este tabique no gira, ¿no? Entonces, la aorta queda por delante y la arteria pulmonar por detrás. Es una discordancia ventriculoarterial, más conocida como transposición de grandes vasos. Y este tipo de cardiopatías pues nos van a dar hiperflujo pulmonar, ¿no? Aquí está. Nos van a dar una imagen de hiperflujo pulmonar y vemos que la imagen del corazón es ovoide y los vasos salen en paralelo. Ahora, en cuanto a la anomalía de Epstein, la anomalía de Epstein consta en el adosamiento del velo septal de la válvula tricúspide hacia el septum, se une.
Entonces eso evita que se cierre adecuadamente y con lo cual causa una insuficiencia de la válvula tricúspide a predominio de la aurícula derecha. Entonces, solo la aurícula derecha crece y se forma el signo de la caja, ¿no? En los Epstein. Ahora, ¿qué pasa en la coartación de aorta? La coartación de aorta es una estrechez que se da a nivel del istmo cardíaco. Después del nacimiento de la subclavia izquierda, empieza el istmo aórtico. Entonces, cuando tenemos una estrechez a nivel de ese istmo, vemos el caso de la coartación de aorta. Ahora, ¿qué pasa si la sangre no puede pasar hacia la aorta descendente? Pues toma caminos alternos, ¿no? La sangre pasa por unas colaterales y ya se desarrollan las intercostales, ¿no? Y vemos que el signo de Roesler, ¿no? Como unas mordeduras ahí de retón en los arcos costales, ¿no? Vemos así muescas. Entonces, eso en niños grandes o en adultos vamos a ver coartaciones de aorta. No sé si ahí está ahí alguna pregunta. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora, todo claro. No preguntan nada. No sé si me entienden todo o no me entienden nada. Esperemos que sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Hagan sus preguntas. A propósito, ¿cuándo va a ser el examen? El sábado 19, doctora. Ya, sábado 19. Ya espero que quede claro para que no tengan problemas, por lo menos en congénitas. Ya, vamos a hacer lo que es el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de las cardiopatías congénitas se puede hacer en el periodo gestacional, ¿no? La semana 20, 24 que le hacen la morfológica a la gestante, una ecografía morfológica, y ahí se le puede diagnosticar ya sea un defecto cardíaco, ¿no? Intraútero. Al nacer ya corroboramos, ya, pero tenemos un diagnóstico prenatal de una cardiopatía congénita. ¿Qué hacemos a las mamás? Las dirigimos, ¿no? Si en los controles prenatales diagnosticamos una cardiopatía congénita, a la mamá le decimos que tiene que ir a un lugar donde va a poder atenderse su recién nacido, su bebito, ¿no? A una UCI neonatal, porque estos bebitos nacen, los bebitos con cardiopatías congénitas nacen y al nacer presentan problemas, ¿no? Y después terminan intubados en ventilación mecánica en la UCI neonatal. Entonces, por eso es importante hacer el diagnóstico precoz a la gestante y explicarle, ¿no? Que tiene que ir a un lugar donde va a poder recibir atención su recién nacido. Ya, eso es en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico, pues el gol estándar es la ecocardiografía neonatal y fetal, ¿no? Para hacer el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, en general las cardiopatías congénitas usamos una máquina, es la máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Es la bomba corazón-pulmón que nos va a permitir realizar las cirugías cardíacas reparadoras correctivas, ¿no? En los pacientes con alteraciones cardíacas estructurales. A esta máquina va a constar de un oxigenador, un set de tubuladuras, unos rodillos y unos módulos, ¿no? En el cual va a poder girar, sacan sangre del corazón, mandan a la bomba, ahí lo filtran, le ponen todos sus requerimientos hidroelectrolíticos y luego lo devuelven al paciente. Pero todo esto lo hacen por fuera, no, la sangre no circula dentro de las cavidades cardíacas, bypasean al corazón, ¿no? Entonces el corazón está parado y el cirujano puede hacer la cirugía correctora al corazón parado, ¿no? Parado en diástole. Le ponen una solución hipercalémica para hacer la parada cardíaca. Ahora, dentro de las cardiopatías congénitas, pues las cianóticas, la BD de todas las cardiopatías congénitas cianóticas, pues es el faloto. ¿En qué consiste? Es una mala alineación del septum fundibular que nos va a dar un defecto septal, un CIB, una alteración en la estenosis arteria pulmonar, a una estenosis, ¿no? A nivel valvular o infravalvular
o infundibular, que le llaman, ¿no? El ventrículo derecho va a estar hipertrófico porque va a tratar de vencer esta estenosis de la arteria pulmonar. La aorta va a estar cabalgando en 50% por encima del CIB, ¿no? Entonces, tenemos estos 4 componentes, CIB, estenosis pulmonar, cabalgamiento de aorta, hipertrofia del ventrículo derecho, pues diremos que es un paciente con tetralogía de Fallot. Esto ya lo vimos, ¿no? Tenemos el cabalgamiento, el CIB, la hipertrofia del ventrículo derecho y la estenosis pulmonar. Y la imagen de la silueta de la bota, ¿no? La bota o el zapato sueco. Ahora, en cuanto al tratamiento del Fallot, pues tenemos que ir a reparar lo que está alterado, ¿no? Si hay una estenosis pulmonar, pues hacemos una ampliación del tracto de salida de la arteria pulmonar con un parche de pericardio bovino. Ampliamos la pulmonar, la salida, el CIB le ponemos un parche de pericardio bovino. ¿Y qué hacemos con la hipertrofia del ventrículo derecho? Pues hacemos miectomías, ¿no? Hacemos una resección amplia de la pared del ventrículo derecho. Ahora, dentro de las cardiopatías también cianóticas con hiperflujo tenemos a la transposición. La transposición de las grandes arterias es una alteración en la cual el tabique aortopulmonar no va a girar adecuadamente y vamos a tener los vasos transpuestos, ¿no? Una discordancia ventrículo-arterial. Ahora, el tratamiento para este tipo de alteración, pues la cirugía de Yatene o cirugía de switch arterial, ¿no? En el cual va a consistir en seccionar ambas, la aorta y la pulmonar, y resecar las coronarias, y hacerle una anastomosis con la maniobra del ECMO. Pasamos hacia adelante la arteria pulmonar y suturamos, ¿no? Y la aorta la pasamos hacia atrás, la suturamos y hacemos el implante de las coronarias. Esa es la cirugía del switch, el switch arterial o cirugía de Yatene. Ahora, en cuanto a las cardiopatías congénitas acianóticas, tenemos al CIB, al CIA, ¿no? Que las que tienen hiperflujo pulmonar. Entonces, el CIA es una comunicación, una alteración en el tabique. No se cierra completamente la pared que separa ambas aurículas, y estas van a quedar comunicadas entre sí. La frecuencia es 1 entre 15.000 recién nacidos vivos, es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y vamos a tener los tipos. Los tipos de comunicación, pues tenemos al ostium secundum, al ostium primum, al tipo seno venoso y al tipo seno coronario. De todos estos, el más frecuente es el ostium secundum. Este ostium secundum lleva ese nombre porque se forma en el tabique superior o tabique septum secundum, ¿no? Septum secundario. El ostium primum es porque la alteración se da en el tabique primario, en el tabique inferior. Acá hay que tener en cuenta que las alteraciones del CIA tipo ostium primum pueden ir seguidas o asociadas con un cleft mitral, de la válvula mitral. Antes de cerrar los CIA tipo ostium primum, siempre revisen la válvula mitral, que no haya un cleft, alguna alteración en esta válvula. En cambio, si es un ostium secundum solo, entonces acá es difícil que la válvula mitral esté comprometida. Acá no hay problema, lo cierran nomás. Ahora, los tipos senovenosos tenemos el seno venoso superior, cerca de la desembocadura de la vena cava superior, y el seno venoso inferior, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. Entonces, aquí hay que tener cuidado con el tejido de conducción, ¿no? Como ya sabemos, el nodo sinusal sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha, entonces en la desembocadura de la vena cava superior. Entonces hay que tener cuidado cuando es un CIA tipo seno venoso superior con el seno, ¿no? Con el tejido de conducción, con el nodo sinusal, porque podemos causar un bloqueo auriculoventricular y el paciente va a terminar con marcapaso. Entonces, y dentro del cuarto tipo, pues tenemos al tipo seno coronario. Este es el menos frecuente, ¿no? Es un 5% de todos los tipos de CIA. Está cerca del drenaje de las venas coronarias.
Importante tener en cuenta esto, ¿no? Cuando haga una cirugía reconstructiva con repatías congénitas, pues tener en cuenta la posición de los nodos. El nodo sinusal o sinoauricular se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior. Por eso les decía, si tenemos un paciente con un CIA tipo seno venoso superior, el riesgo de tener un bloqueo atrioventricular es alto, ¿no? Porque ahí está el tejido de conducción. Ahora, el nodo atrioventricular se encuentra en el anillo tricuspidio. Aquí hay que tener cuidado cuando sea un CIA tipo ostium primo, ¿no? O puede ser un CIB, pero de entrada, cerca a la válvula tricuspide. Eso lo vamos a ver ahorita. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos el cierre quirúrgico, pero antes del tratamiento quirúrgico tenemos el tratamiento hemodinamista, ¿no? El cardiólogo hemodinamista puede cerrar los defectos del tabique auricular, ventricular, ¿no? Con unos dispositivos oclusores, ¿no? Como los Amplatzer, ¿no? Si tienen un CIA tipo ostium secundum, ¿no? Que tenga buenos bordes, entonces busco el dispositivo adecuado y lo puedo cerrar. Solo en el ostium secundum, ¿ya? No en el ostium primum, no en los tipos de venosos, porque ahí sí podríamos lesionar estructuras cardíacas importantes. Entonces, si es posible cerrarlo, si es un ostium secundum y lo puedo cerrar por cateterismo, lo cierro. Pero si es muy grande el defecto, no tengo buenos bordes o no tengo el material adecuado, pues lo ideal es hacerlo por cirugía, ¿no? Hacemos el cierre quirúrgico del CIA con un parche, el parche de pericardio bovino. Hacemos una sutura continua con prolene 5 ceros y luego cerramos el atrio derecho. Hacemos el cierre del atrio, ¿no? Acá tenemos un paciente operado de un CIA, en el cual podemos ver acá las cánulas, ¿no? Que estamos canulando el corazón para meter en la máquina de extracorpórea y poder pararlo. Una vez ya parado el corazón, abrimos el atrio derecho y vemos el defecto, y ponemos nuestro parche de pericardio bovino para cerrar el CIA. Ahora, dentro de las cardiopatías congénitas acianóticas con hiperflujo tenemos a la comunicación interventricular, el CI. Bien. Esta comunicación pues es un defecto en el tabique interventricular, ¿no? Esto puede ser es la cardiopatía congénita más frecuente, el CIB, entre 25 a 30% a nivel mundial, pero esta puede ir sola o puede ir asociada a un complejo mayor, ¿no? Puede ser un troncus arterioso, o el mismo falot. El mismo falot incluye la comunicación interventricular, ¿no? Dentro de sus componentes. Ahora, la frecuencia, ya les dije, no más del 20% de todas las cardiopatías. Los tipos de comunicaciones interventricular tenemos 4, ¿no? Los membranosos, los musculares, los de entrada y los de salida. Estos tienen varios nombres, pero con que recuerden, tenemos los tipos de entrada debajo de la válvula tricúspide, los de salida, que son debajo de la aorta y la pulmonar, los musculares, que están en la porción muscular del tabique interventricular, y los perimembranosos, que están en la porción membranosa. Importante saber qué tipo de defecto tengo, porque con esto puedo definir qué tipo de tratamiento le voy a hacer, si es hemodinámico o es cirugía. Si es cirugía, cuál es la vía de abordaje ideal, o por dónde voy a ingresar, de acuerdo al tipo de CIB que yo tenga. A ver, ya, bueno, para el diagnóstico es clínico, escuchamos el soplo, es un soplo pansistólico, en borde esternal izquierdo, ¿no? Y vemos que si es solamente un CIB aislado, es una cardiopatía congénita acianótica con hiperflujo pulmonar. Entonces vamos a ver la imagen, signos de hiperflujo pulmonar, más blanca, va a haber más vasculatura pulmonar distal, puede haber hipertensión pulmonar también, ¿no? Ahora, con la ecografía, que es un examen gol estándar de diagnóstico, pues vamos a poder visualizar ya todas las cavidades cardíacas y el tabique, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ecocardio, un eje apical, 4 cámaras, en el cual podemos ver el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, y acá vemos una solución de continuidad, ¿no? Una comunicación
entre ambas cavidades ventriculares y es a nivel alto. Lo más probable que sea un CIB perimembranoso, ¿no? Porque ahí lo vemos los membranosos. Los musculares lo vamos a ver más cerca a la punta, al ápex. Ya, ahora, ¿cuándo yo le voy a indicar una cirugía, un tratamiento a un recién nacido con un CIB? Cuando tenga síntomas. Tengo síntomas de insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, inicio el tratamiento inmediatamente. Entonces veo, si no responde el tratamiento, voy a pensar en una cirugía correctora. Si yo veo que sí responde, pero parcialmente y vuelve, hace cuadros respiratorios a repetición, hay detención en la curva pondoestatural, hay signos de falla cardíaca, entonces voy a empezar a operarlo ya dentro del primer año. Ahora, si yo veo que el paciente no tiene síntomas, entonces le hago el seguimiento. ¿Cómo lo sigo? Con el QPQS. El QPQS es la resistencia pulmonar sobre la sistémica. Si esto es mayor a 2, pues hay que pensar en una cirugía correctora a los 2 años, ¿no? Si el QPQS es menor de 1.5, entonces no hay indicación quirúrgica, ¿ya? Solo se hace seguimiento. Y eso pasa en los pacientes, por ejemplo, que tienen CIB musculares distales. Entonces ahí pueden tener un QPQS bajito y esperamos, ¿no? A los 2 años, 3 años de seguimiento vemos que ya ese CIB muscular ya se cerró solito. Entonces, por eso no todos los CIB se operan. Hay que saber cuándo operarlos. Ahora, así como se puede cerrar el CIA, también se puede cerrar el CIB. Por el cateterismo le ponemos un catéter, pasamos un dispositivo oclusor y cerramos el defecto. Pero para hacer este tipo de cierre tengo que asegurarme que tenga buenos bordes, que esté alejado de la salida de los grandes vasos, ¿no? Y también tener el material adecuado, ¿no? Los oclusores o los aplazers. Ahora, si no es factible cerrarlo por cateterismo, pues tenemos la cirugía abierta, ¿no? Con extracorpórea. Hacemos la canulación, ponemos la cardioplegia anterógrada, paramos el corazón y hacemos el abordaje. Si yo tengo un CIB de entrada que está cerca de la válvula tricúspide, pues haré un abordaje transatrial, abriendo el atrio derecho. Si yo tengo un CIB de salida que está cerca de las grandes arterias, aorta y pulmonar, entonces haré un abordaje transpulmonar. Ahora, si tengo un CIB muscular, en la parte distal, puede ser un abordaje transventricular, ¿no? Y si es un CIB perimembranoso, pues tengo dos opciones. Puedo abordarlo transatrial o transpulmonar, depende del cirujano. La mayoría lo hace transatrial, tanto los CIB de entrada como los CIB perimembranosos. Los de salida sí es preferible hacerlo por el abordaje transpulmonar. Ahora, las técnicas quirúrgicas, pues es parche, ¿no? Colocar un parche de pericardio bovino. En este caso es un CIB de entrada. En el CIB de entrada se explora el velo septal de la válvula tricúspide. A veces hacemos una incisión y podemos ver el defecto, ¿no? Vemos el defecto, cerramos con el parche, luego volvemos a reparar el velo, ¿no? Reparamos el velo septal, algunos usan un teflón para evitar la dilatación del anillo y el paciente sale de cirugía. Ahora, en cuanto a la comunicación, ya se fue comunicación. La coartación de aorta. Dentro de las cardiopatías congénitas acionóticas de flujo pulmonar normal o bajo, tenemos a la coartación de aorta. ¿En qué consiste? Pues tenemos una estrenosis, una estrechez a nivel del istmo aórtico, ¿no? Acá vamos a ver la coartación de aorta. Ahora, ¿cómo yo le hago el diagnóstico? El diagnóstico de la coartación de aorta es clínico, palpando los pulsos, ¿no? Yo le palpo los pulsos en los miembros superiores y son buenos. Palpo los pulsos en los miembros inferiores a nivel de la ingle, pues no voy a encontrar pulsos. En la coartación no hay pulso a nivel femoral, no se palpa. Y le tomamos la presión y vamos a ver una diferencial,
¿no? De más de 10 o a veces hasta más de 20 de diferencial de presión en miembros superiores con los miembros inferiores. Entonces, en los bebés recién nacidos, la clínica es un poco vaga, ¿no? La piel puede estar pálida, el paciente está irritable, hay sudoración intensa, dificultad para respirar o alimentarse. En los niños pequeñitos, la clínica no es muy específica. Ya. En cuanto al tratamiento de la coartación de aorta, pues vamos a tener en cuenta que es a nivel del istmo. Nosotros tenemos un nervio, el nervio laringio recurrente, que nos ayuda para identificar el ligamento arterioso y la zona de coartación, ¿no? Importante identificar este nervio porque si lo lesionamos vamos a causarle disfonía al bebito, ¿no? Paciente a veces posoperado de una coartación de aorta, todo bonito, bien operado, pero al día siguiente lo evalúas y el llanto del bebé es con disfonía. ¿Qué pasó ahí? Pues nos llevamos al nervio, ¿no? Nervio laringio recurrente. Pues es importante identificar el nervio durante la cirugía para no lesionarlo. Las técnicas quirúrgicas son varias, ¿no? Podemos hacer una sección y sutura anastomosis término-terminal de la zona de coartación o podemos usar un parche como un flap de subclavia que antiguamente se usaba. Ahora no, ahora usamos los parches de pericardio bovino. También tenemos parches de Dacron, ¿no? De PTFE, de Goritec, de varias marcas tenemos. Ahora, es en cuanto a la coartación. ¿Hasta ahí alguna pregunta o estoy avanzando muy rápido? Chicos, ¿siguen ahí? ¿O ya se durmieron? Sí, doctora. Sí, doctora, sí. Yo sé que estar atentos en una clase sábado por las noches bien pesadito, pero créanme que si entienden bien esta parte van a tener mayor facilidad en cuanto al diagnóstico y al manejo, ¿no? Inicial, por lo menos, de los pacientes. Y les va a tocar en algún momento, no importa qué especialidad escojan, van a ser serumistas, van a ser internos y van a tocarse o atender a este tipo de pacientes. Y la finalidad es que por lo menos identifiquen y sepan qué hacer con ese bebito, con ese paciente, ¿no? Con su cardiopatía congénita. Y lo puedan direccionar, lo puedan manejar, por lo menos en la fase inicial, ¿no? Ya, sigamos. El conducto arterioso persistente. El conducto arterioso persistente también es una cardiopatía congénita asianótica con hiperflujo pulmonar, ¿no? Tenemos a la comunicación entre la aorta y la pulmonar, este conducto. Este es un shock natural en la fase embrionaria del corazón. Hay una comunicación y existe durante el periodo fetal. Al nacer y caer las resistencias pulmonares, esto se cierra. Pero ¿qué pasa si un bebé nace de 24 semanas, es extremadamente prematuro, ¿no? O pesa 400, 500 gramos? Entonces, el conducto arterioso va a estar persistente, permeable, porque el paciente ha nacido antes de tiempo, ¿no? Que no es lo mismo un bebé a término de 8 meses o 38 semanas, ¿no? Que nace a término. Entonces, que contenga el conducto arterioso permeable, persistente, es difícil, pero uno prematuro sí. Los prematuros son frecuentes. Ahora, tenemos al cierre quirúrgico y el cierre por hemodinámica, ¿no? Como siempre, los cardiólogos hemodinamistas ven un ductus y ya lo quieren cerrar. A veces es factible, a veces no, dependiendo de la posición del ductus, el material necesario para cerrarlo y el abordaje vascular, ¿no? A veces los bebés son tan pequeñitos que no los podemos abordar. Para el cierre percutáneo también usan sus tipos de Amplacer, los ADO 1, los ADO 2, los microcoils, dependiendo qué tipo de ductus sea. Ahora, si no es factible cerrarlo por hemodinámica, lo cerramos por cirugía.
El abordaje es por toracotomía izquierda, buscamos a la aorta, la pulmonar, y ahí encontramos al ductus, ¿no? Puede ser un clipaje, una doble ligadura, sección y sutura. Hay varias técnicas, ¿no? Entonces, nosotros en cirugía cardiovascular pediátrica, pues atendemos neonatos prematuros extremos, como el caso de este bebito, ¿no? Que nació con 800 gramos, prematuro, 24 semanas, y tenía un conducto arterioso persistente, que no lo dejaba salir del ventilador. Optamos por el cierre por cirugía, hacemos la toracotomía, buscamos la aorta, la pulmonar y al ductitos, ¿no? Que lo alimenta. Hacemos doble ligadura, punto transfixiante, y ponemos su tubito y lo cerramos, ¿no? Chiquitito el bebito, el tamaño de la mano del cirujano. Ya, eso es en cuanto a pacientes con cardiopatías congénitas. Ahora, hay procedimientos paliativos. No toda cirugía cardíaca o paciente con cardiopatía congénita va a cirugía correctora de inicio. Cuando el bebé es muy pequeñito, bajo peso, extremadamente prematuro, entonces usamos procedimientos paliativos. A ver, un ratito, disculpa. ¿Sí? Uy, ¿me escribes? Ahorita estoy en una ponencia. Escríbeme, por favor. Ahí está. Un lapsus, ya. Ya continuando. Tenemos a los procedimientos paliativos. Dentro de los procedimientos paliativos, pues tenemos al Blalock-Taussig y al banding pulmonar. ¿En qué casos usamos el Blalock o la fístula sistémico pulmonar? Pues en pacientes que tienen hipoflujo pulmonar, ¿no? Cuando hay un paciente con falot extremo o atresia pulmonar, ¿no? Entonces no hay flujo anterógrado hacia los pulmones. Entonces el paciente es cianótico, desatura, ¿no? Entonces necesitamos hacer una comunicación, una fístula, un shunt, ¿no? De la arteria subclavia o del tronco de la arteria, del tronco brachiocefálico hacia la rama derecha de la pulmonar. Antiguamente se sacrificaba la subclavia era la que descendía hacia la rama derecha. Ahora no, ahora usamos los injertos vasculares de PTFE, ¿no? De 4.5, de 3.5 para hacer los Blalock. Acá, como podemos ver, acá es un bebito con un falot extremo, ¿no? Que se le hizo un Blalock, se puso el injerto de PTFE. Acá podemos ver, creo que sí hay movimiento, ya. Acá no se ve muy bien, pero ahí está. El bebito es así, el corazón es pequeñito porque es un neonato y estamos haciendo la fístula, ¿no? Este video no está tan bueno. Y ya. Ahí está, así queda, ¿no? Ponemos el injerto de PTFE, la arteria pulmonar, la rama derecha y el nacimiento del tronco brachiocefálico en la aorta, ¿no? Esta es la cirugía de Blalock. Acá vemos también otro bebito que está con igualito, ¿no? Tiene un corazón chiquitito, es neonatito, no podemos ni siquiera meter la mano ni las pinzas con las justas. Entra el injertito, ¿no? Es pequeño, son niños pequeñitos. Ahora, ese es en el Blalock. Ahora, el banding de la arteria pulmonar es disminuir el flujo. ¿En qué casos lo usamos? En pacientes que tienen hiperflujo pulmonar. El pulmón lo tienen inundado, ahogándose, ¿no? Entonces, porque hay mucho flujo pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Los bandeamos, le ponemos una bandita ahí para disminuir el flujo pulmonar hacia
hacia los pulmones, ¿no? Flujo de sangre hacia los pulmones. Entonces, ¿en qué casos? En pacientes con hiperflujo pulmonar, pues un paciente con CIB, canal atrioventricular, pacientes con transposición, ¿no? De grandes vasos que van a tener, o los truncos, ¿no? Que tienen mucho flujo pulmonar. Ahora, el banding es hacer esto, ¿no? Vemos acá un paciente con una dilatación, con un hiperflujo pulmonar. Vemos la pulmonar gorda, rechoncha, ¿no? Dilatada. Entonces ponemos la bandita del PTF y ya queda una cinturita, ¿no? Disminuimos el flujo hacia los pulmones. Estas cirugías paliativas van a permitir que el bebito crezca, gane peso, ¿no? Y después ya vaya a una cirugía correctora. Bueno, es el centro quirúrgico. El paciente después de las cirugías va a la UCI pediátrica, de acuerdo a cómo se recupere de su cirugía, sale de UCI. Los bebitos o los niños se recuperan con mucha facilidad, a diferencia de los adultos, ¿no? Entonces se recuperan, ya pasan a hospitalización de pediatría y a su casa, ¿no? Este es el Hospital Rebagliati, donde hacemos este tipo de procedimientos. No sé si hay preguntas, chicos, para resolver. ¿Todavía están despiertos? Sí, doctora. Ya. Bueno, espero que haya sido de gran ayuda la exposición. Espero que les vaya bien el examen. Que si tienen preguntas me las hacen llegar con el delegado para ampliarles el tema. Está bien, doctora. Cualquier duda ya le estoy comunicando. Ya, entonces hasta ahí nomás la dejamos y suerte en su examen, chicos. Muchas gracias, doctora.